Ok, bienvenidos. Muchos saludos a los que están participando por las redes sociales. Esta noche estamos apenas a estudiar capítulo 9 del libro de Primero de Reyes. Y está titulado El pacto de Dios con Salomón. Amén. Ok. Y verso 1 dice, cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real, y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez, como le había aparecido en Gabaón. Entonces, no sabemos que se encontraba en un sueño o en una visión o cómo, pero aparecía el Señor. Y Lucy, verso 3, ¿qué le dijo Jehová? Y le dijo Jehová, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Ok, y le dijo Jehová, yo he oído, hablando con Salomón, yo he oído tu corazón y tu ruego que has hecho en mi presencia. Pero nota, yo he santificado esta casa que tú has edificado. Esa santificación de un casa es la misma santificación que tenemos en Cristo. Es la misma palabra, es la misma cosa. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Cómo se santifica una casa? Pues ¿Qué es santificación? Consagrarla para Dios. No, porque perdón de nuestro pecado se llama perdón de nuestro pecado. ¿Cómo Araceles? Consagrarla para Dios. Consagrarla para Dios. Consagrada, esa es la palabra, consagrada. Pero y aplica en ese asunto. Pero la santificación en el pacto de Cristo no es un asunto de consagración. No es la misma cosa. Santificación en el pacto de Moisés es algo diferente que santificación en Cristo. Porque aquí, donde dice que Dios santificó la casa, significa él lo aceptaba y fue consagrado al Señor por él. Pero consagración, no, santificación en el pacto de Cristo significa no perdón de pecado, significa liberación de pecado. Cuando nosotros decimos que estamos santificados por la sangre, por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios, estamos hablando de poder que pecado tenía sobre nosotros en el mundo, ya está roto, el poder está roto. Entonces, hay mucha confusión con ese asunto en las iglesias, que tenemos la misma palabra en español, pero la palabra en hebreo es diferente que la palabra en griega. Y entonces, parece que hay ciertas limitaciones con español a traducir el concepto. Pero entonces, santificación en el pacto viejo, estamos hablando de consagración. Ese no es santificación en Cristo. Santificación en Cristo significa el poder del pecado está roto sobre nosotros. Todavía podemos pecar, todavía nosotros somos, nosotros podemos fallar. Ya podemos fallar, pero no estamos caminando en esclavitud. La esclavitud ya está roto, y cuando cantamos Cristo me hizo libre, estamos hablando sobre ese asunto de esclavitud. El que está sin Cristo está viciado. Nosotros no somos viciados. O sea que el que está en Cristo, las cadenas han sido rotas.
El que no está en Cristo está encadenado todavía al pecado. porque son viciados y son esclavizados. Esclavos del pecado. Las Ya. cadenas no han sido rotas. Vive allí atado y solo Cristo puede romperlas. Entonces, santificación en el pacto de Moisés era algo muy diferente que lo que estamos experimentando. Me gusta más Cristo. Me gusta más Cristo, apóstol. Ah, sí, yo también, mucho mejor la santificación de Cristo. Ok, entonces, en el verso 3, el Señor... No, pero termina de leer. Yo he santificado esta casa. Que tú has edificado Ajá. para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Entonces, ¿Cómo puede suceder eso? Si ya la casa ya no está. bueno, hasta su momento final. Su presencia, su bendición estaba sobre el templo de Salomón hasta aquel momento cuando se quemó. Hasta ese día, entonces. Oh, sí, porque dice, para poner mi nombre en ella para siempre. Siempre en ese asunto significa hasta que fue quemado. Pues yo pensaba que era todos los días hasta el día de hoy y mañana otra vez y pasado mañana otra vez. No, porque literalmente estamos estudiando o encontrando el primer templo. Porque dice verso 1, cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová, templo. Entonces, Dios está diciendo, hablando precisamente del templo de Salomón. Yo he santificado esta casa que tú has edificado. Entonces, la presencia del Señor, la bendición del Señor y sus ojos estaban sobre esa casa hasta el momento cuando fue quemada por los gente de Babilonia. Ok, y el verso 4. Y si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David, y si tú anduvieres, que es probable que no, como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Ok, entonces el Señor está haciendo un pacto con Salomón y está hablando de Salomón y los israelitas. Él está diciendo que ustedes anden delante de mí como anduvo David, en integridad de corazón, en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos. Yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre. Ok, una pregunta. El pueblo de Dios tenía que caminar perfectamente sin un pecado, si no se anulaba el pacto. No, No, él estaba hablando en referencias. Si ustedes, porque David tenía sus fallas, porque está diciendo, si tú anduvieron delante de mí como anduvo David. Entonces, ¿y quién fue David? David tenía sus fallas, pero no obstante, él fue fiel al Señor, él practicaba la religión de Moisés y sin falla en ese asunto. ¿Cuál era la religión de Moisés? David era un auténtico genuino, Judío. sí, se arrepentía de corazón, de verdad. Pero ¿cuál era la religión de Moisés? ¿Cómo así? La religión de Moisés tenía ese asunto de sacerdote y sacrificio. ¿Cómo se llama? Religión de Moisés. Entonces eran los moisitas.
Moisés. Practicaban el sistema mosaico. O sea que el templo se llamaba templo mosaico. Mosaico. Y Andrea David, su padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia, pueblo de Israel. Entonces, él y yo, nosotros estamos estudiando. Pastor, pero ustedes también. ¿Cómo? Ustedes también. No, pastor, que bien. Ok. ¿Sabe yo que algo que me parece hermoso? Que Jehová se le apareció a Salomón y le dice acá, Hablando cara. y le dijo a Jehová, le ¿Y dijo cómo a es eso Jehová, posible? Y no lo consumió. no, pues seguramente no cara a cara, pero habló directamente. O vino en una visión o sueño. Anteriormente tuvo visión, sueños con Jehová, pero aquí le está diciendo cara a cara, está diciendo, yo he oído tu oración y tu pueblo, entonces lo hice de frente. Qué bello. No, aquí dice, ve, Jehová apareció a Salomón la segunda vez que le había aparecido en Gabaón. O sea, son apariciones. ¿Sí? Sí, Jehová apareció a Salomón. La segunda No vez fue que visión. apareció en Gabaón. Parece, vino en la noche y tenía algo tipo de encuentro. Sí, hablaba directamente. Si no lo viera cara a cara, pero hablaba directamente con él. Ok, entonces, Elisaida y yo estamos estudiando el libro de Esdras. Estamos estudiando el regreso de los judíos de su esclavitud como esclavos en Babilonia. Están reconstruyendo el segundo templo. ¿Por qué ellos eran vendidos en esclavitud de nuevo a los babilonios? ¿Por qué se fueron a Babilonia? Porque los fueron cautivos. Se Ya olvidaron eran de su Dios. cautivos, pero Se olvidaron de su Dios. Pero, Sí, ellos pecaron. Sí. ¿Y cuál era su pecado? De idolatría. Porque abandonaban a Moisés, abandonaban al Señor. Pero el pacto no se había roto por eso. Porque acuérdense de que aunque el hombre es imperfecto, es infiel, Dios es fiel a lo que él promete. Pues, ellos no pecaban un poquito, ellos En gran manera pecaban. pues, ellos absolutamente abandonaban al Señor y por esa razón eran vendidos. Entonces, en ese versos 4 y 5 estamos encontrando ese concepto, porque David fue fiel al Señor. Y él está diciendo, Dios, si ustedes anden delante de mí como anduvo David, pero más adelante el pueblo de Israel van a abandonar a Jehová. Ok, entonces, verso 5 dice, si como así, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Y hoy día hay un varón de descendencia de David sobre el trono de Israel. Pues, Cristo. Es Cristo. Cristo, sí. Pero venga una pregunta. Una pregunta. ¿Hay una diferencia entre ese pueblo y nosotros? ¿Hay alguna diferencia entre ellos y nosotros? Sí. ¿Cuál? Nosotros tenemos al Espíritu Santo. No, pero ya va. Porque hasta el día de hoy, usted acaba de decir una palabra que me dejó sonando aquí. Es otra descendencia. Él acaba de decir que el pueblo de Israel abandonó al Señor, ¿cierto? Hoy en día, muchos, generalizando, ahí católicos, evangélicos, cristianos, ¿eh? dejan de congregar. ¿Sí? Dejan de congregarse y no, para que vaya, para ser como ustedes, no voy. ¿Sí? Abandonan. A congregar. Pero la pregunta es esta.
ya no quieren nada con Dios. Entonces, por ejemplo, un día Dios me guarda y me favorezca. Reprendo la palabra que voy a decir. Yo ya no quiero nada con Dios. Ya no, ya demasiado. Ya no. Abandono a Dios, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre ellos y yo? Que ellos nunca tenían el Espíritu Santo. Eran en la iglesia, pero no eran en Cristo. Ah, estamos igual. Pues mucha gente está en la iglesia, No. pero no están en Cristo. Ya. Mucha gente está en la iglesia, pero no están en Cristo. Entonces regresaban al mundo porque eran inconversos en la iglesia y se regresaban. Porque los que están en Cristo estamos siendo guardados por el Señor. Ellos no tenían ese beneficio. Nosotros tenemos. Eso quería que me dijera la preservación de los santos. Ya, la preservación, estamos siendo preservados por Cristo. Claro, Julio, por ejemplo, Julio, hablando era de una pequeña trampa. Julio, nota lo que estoy diciendo. Yo tengo 40 años siendo un cristiano, manteniendo mi nivel de fidelidad al Señor. Y no estoy levantándome como un grande, pero mi punto es, ¿cómo es posible mantener fidelidad al Señor año sobre año sobre año sobre año? Ese no es una, ¿cómo dice? No Fortaleza humana. Ya, ese no tiene nada conmigo. Por eso Ese no es tiene- fortaleza humana. no es la fortaleza humana. Es Cristo Jesús que nos mantenga. Nos mantiene. Entonces, porque usted puede pensar, well, yo he tenido X tipo de problema en el mundo y no estoy seguro que yo puedo mantener fidelidad al Señor. Pero su fidelidad al Señor depende de Cristo, no depende de nosotros. Entonces, lo mismo Cristo que me ha mantenido y Lucy y Ali, se puede mantener usted también. Pero es por el poder divino, por la fortaleza divina, no por nosotros, porque nosotros no tenemos ningún poder para mantener fidelidad. Ya, no estamos confiando en nuestro moralidad o nuestra superioridad a otra persona, porque nosotros no somos superiores. Nosotros somos igualitos. Es por el poder de Cristo. Solo Él es el que nos ayuda. Y no somos perfectos y no somos los más, los de las highlights, no. Éramos peor o igual que tú. Somos iguales, ante los ojos de Dios somos comida de gusanos, dice la Escritura. Pero Él conoce nuestra condición de que somos polvo. Pero la misericordia de Dios viene a nuestras vidas para darnos vida y dificultades. Y él está hablando sobre personas que habían congregando en algunas iglesias, que ya se regresaban a su mundo anterior, como el verso que habíamos estudiando, como el perro regresando a su vómito. En ella estaba pensando, ¿cómo es posible? Es posible porque eran en la iglesia, pero no estuvieron en Cristo, y Cristo no estaba en ellos. Porque hay que ser nacido de nuevo, hay que recibir el Espíritu Hoy en día, hoy día. Hay que ser nacido de nuevo, hay que recibir el Espíritu Santo. Como estaba diciendo, que es el Espíritu Santo que nos santifica. Y la santificación en el pacto de Cristo, estamos hablando de liberación de esclavitud, al alcohol, a la droga, al ladronismo, lo que sea. El poder de ese poder que tenía sobre nosotros, El pecado. el pecado, está roto. No significa que estamos perfectos, no podemos fracasar, pero significa que nosotros no somos esclavos. Okay. All right, entonces, bastante predicación. Lucy, a usted le toca verso 6. Mas, si obstinadamente os apartaréis de mí,
vosotros vuestros hijos, y no guardaréis mis mandamientos y mis estatutos, que yo he puesto delante de vosotros, que empiecen a saber, y los anularéis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra. Entonces, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que se han entregado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí, e Israel será por soberbio y le daré todos los valores del Ok, hablamos mucho de las promesas de Dios. Aquí está una promesa. Sí, Sí, Dios está hablando. Si obstinadamente ustedes aparten de mí, ustedes y sus hijos, y ustedes no guarden mis mandamientos y no guarden mis estatutos que yo he puesto delante de ustedes. Estamos hablando del asunto de Moisés y su ley y los profetas. Sino que ustedes se fueran y sirvieran a dioses ajenos y los adorarán. Estamos hablando de la idolatría, porque en los alrededores de Israel había tribus paganos con dioses falsos, con ídolos. Pero, bueno, sí. Entonces, él está diciendo, si ustedes me abandonan y si ustedes abrazan los dioses de ese tribus ajenos, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra. Renota, no la faz de la tierra, de la faz de la tierra que les he entregado. Hablando de Israel, La nación. la nación, porque más adelante vamos a encontrarles saliendo a Babilonia como esclavo, dejando a Israel, porque Dios siempre cumple su palabra. Entonces, esa es la promesa. Entonces, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa, templo, que he santificado hoy a mi nombre, yo la echaré delante de mí. E Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos, porque lo que pasa, vino la gente de Babilonia, se quemaba el templo y se arrastraba en Jerusalén, estaba arruinado, y por más o menos 100 años podemos decir, gente pasando el camino. ¿Qué pasó? Porque nadie vive. ¿Qué pasó con los judíos? Venga, pero apóstol, de esa generación, ¿hay alguna descendencia hoy en día? Sí, sí, porque ellos regresaron. Estamos estudiando su regreso. Sí. Ellos regresaron. No, o sea, el Israel de hoy actual es descendencia de esa gente. Porque como yo he escuchado un versículo que dice, no pasará esta generación sin que sea cortada de raíz. sí, hay verdad. ¿Está hablando de esos tiempos o a tiempo ese? No, lo que pasa, los judíos de hoy sí son descendientes de esa gente, pero sobre los años se perdieron sus tribus. Por eso, porque yo sé que están dispersadas. Ya, No, pero ellos se quedaron- pero son judíos, son, Pero no, pasó ahorita, creo que ustedes se completaron el 24 del 14 de marzo de mayo de 1942, cuando se constituyó como ya como nación, como país. Se recogieron. sí, claro, pero no, pero, sí, un clásico, pero no creo que eso está en el Joel, creo que Joel, sí me parece. La reunión de tu renacimiento de Israel, y ahí para que estuvieron como El renacimiento. sí, pero la parte física, ¿no? Ujú. La parte espiritual tiene ahorita la restauración. Y entonces, y de ahí han tenido como que, unos de 20 de los años que llevan, como 7, más de 7 guerras que han querido acabar. Pero
no todos los judíos son descendientes de esa gente, porque cualquier persona puede unirse con los judíos. Entonces hay personas de primera generación. Yeah. ¿Usted La se hija, imagina que Dios me mande un judío como esposo? la hija de Donald Trump es una judía. Para el Kushner. Yeah, la Ya mujer de de Cush, mujer de Cush. Entonces, ese versos 6 y 7 se cumplió por casi 100 años. Era un proverbio refrán a todos los pueblos. Verso 8 dice, y el Señor está hablando, y esta casa que estaba en alta estima, cualquiera que pase por ella, se asombrará y se burlará y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra, a esta casa? Y él que dice verso 9. Y dirán, por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de la tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos, y los adoraron, y los sirvieron, por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. Me lo va a bloquear. Ya, entonces, en el futuro Porque es mi huella. en el futuro van a cometer ese pecado, van a abandonar al Señor y van a echar mano, como dice, echar mano a dioses ajenos. Y no sé qué dice el verso 10. Aconteció al cabo de 20 años, cuando Salomón ya había edificado las dos casas, la casa de Jehová y la casa real. Ok, entonces, por 20 años Salomón estaba edificando las dos casas. Primeramente, en 4 años se cumplió el templo, 16 más años se cumplió su propia casa. Estaba viejito ya Salomón. Usted. Pasó, pero a mí no me una cosa un poquito pero lo que pasó ahorita el 7 de octubre del 2023, la invasión de Hamas al país de la vida, que se veía claramente que estaban adorando a Buda, por parte de... Ah, sí, no. Tenían un dios todo raro ahí. Era Buda. Y Dios les mandó juicio. Yo vi que Dios les mandó juicio. Sí, señor. Pues estaba bien. Y estaban haciendo desmadre y desorden, ¿verdad? Sí, Pero no importa, porque Dios siempre los perdona. había desorden en esa parte del mundo por 4.000 años. La promesa es para ellos. ¿Qué podemos hacer? La promesa es para ellos. ¿Qué podemos hacer? No la podemos revertir. Y decirle, Señor, síguelo, mire, están orando por Dios, no podemos. Además, hay que orar por ellos porque sean santos. Pero estaban adorando. Sí, es que son tremendos. Somos tremendos. Ok, Entonces, entonces, de los ojos de todos los hombres. 20 años Salomón construyendo edificios. Verso 11 dice, para las cuales Hiram, rey de Tiro, había traído a Salomón madera de cedro y de ciprés. Y cuánto oro quiso. Míreme, rey, si usted quiere oro, yo tengo un montón de oro. Que el rey Salomón dio a Hiram 20 ciudades en tierra de Galilea. Entonces, el templo fue lleno con oro, que fue un regalo de Hiram. Y Salomón dio a Hiram 20 ciudades en tierra de Galilea. Y el verso 12 adelante. Y salió Irán de Tiro para ver las ciudades que Salomón le había dado. Y no le gustaron, pero gustoso, ¿eh? Y dijo, ¿qué ciudades son estas que me has dado, hermano? Y les puso por nombre la tierra de Kabul, nombre que tiene hasta hoy. Ok, voy a comentar sobre eso. Ok. Salió Hiram para ver las ciudades que Salomón le había dado y no le gustaron. ¿Por qué no le gustaron? Y según porque Hiram y su gente era gente de negocio, gente de la ciudad. Y ese fue tierra de agricultura.
O sea que eran empresarios, Ya, ellos eran Comerciantes. empresarios. y comerciantes. ellos no, Está como gente citadina. ya, ellos no supieron mucho cómo vivir en el campo, por ejemplo. Entonces, cuando le dijo, no le gustó, es por esa razón. Y cuando dice, ¿qué verso estamos? En el 2. Ok. Y 13 dice, les puso por nombre la tierra de Kabul, y significa según tierra arenosa. No fue muy productivo. Pero Kabul como que se llama ahorita también Kabul, ¿no? No dice México. La palabra Kabul no está precisamente seguro, pero parece que significa que la tierra no fue muy buena. Pero no obstante, no fue un insulto, no fue como Salomón tomando Ventaja. y insultando a su amigo. Simplemente es un insulto que Irán no le gustaban las ciudades. Y verso 13 dice, y dijo Irán, ¿qué ciudades son estas que me has dado, hermano? Qué raro, porque nosotros somos gente de negocio. Y les puso por nombre la tierra de Kabul, nombre que tiene hasta hoy. Irán había enviado al rey 120 talentos de oro. Ese es como, o 4 toneladas de oro. Estamos hablando la mitad. Un talento, es que acuérdate que un talento es como un salario de un año. Estamos hablando de 4 toneladas de oro y más o menos vale la mitad, 500 millones de dólares, la mitad de un billón. Estamos hablando, en 4 toneladas, estamos hablando de un montón de oro. Ok, y el verso 15 adelante. Esta es la razón de la leva que el rey Salomón impuso para edificar la casa de Jehová y su propia casa, y Milo, y el muro de Jerusalén, y Azor, Megiddo y Geser. Faraón, el rey de Egipto, había subido a tomar a Geser y la quemó y dio muerte a los cananeos que habitaban la ciudad y la dio en dote a su hija, la mujer de Salomón. Ay, mire, que el arquero estaba como que se amistad con la hija del otro año. Entonces tenemos la idea que Salomón tenía muchos proyectos de construcción. Pero este faraón es inteligente también. Como que era inteligente y no andaba pensando en matar a los israelitas, ¿verdad? Yeah. Imagínate dándole plata a la hija de la mujer de Salomón. ¿Cuál Faraón. era? Well, y la mujer de Salomón, era hija de Faraón. Entonces Faraón, el rey de Egipto, había subido, tomado su papá. Pero póngale, pues dice que era, y la dio en dote a su hija, la mujer de Salomón. ¿Cómo así? No entiendo. Es la hija de la mujer de Salomón. No. La esposa de Salomón era hija de Faraón. Y Faraón le dio las ciudades a su hija. Y eso era correcto, apóstol. Eso era correcto, casarse con una egipcia. Sí, pero según ella convirtió a religión de ellos, ella fue judía, como la hija de Trump, según los judíos de esa época. No, Porque, pues aquí si me llega un judío, no, se hace cristiano y no se va al carajo. well, y no estoy justificando, simplemente estamos leyendo lo que pasaba y parece que nunca había gran problema. Nunca había gran problema con esa mujer de Egipto, pero no obstante eran prohibidos Claro, porque según parecía, no podían estar con las mujeres de Egipto ni los egipcios con las hebreas. Well, Ahí como que ellos estaban en la mezcolancia. Well, vamos a encontrar que Salomón tenía problemas, tenía mucha sabiduría, pero no obstante tenía sus fallas. Debilidades. Ok, y Lucy 17 adelante.
Restauró pues Salomón a Geser y a la baja de Colón, a Baalat y a Carmón en tierra del desierto. Asimismo, todas las ciudades donde Salomón tenía provisiones, las ciudades de los carros y las ciudades de la gente de acabar, y todo lo que Salomón quiso edificar en Jerusalén, en el Líbano, y en todas las tierras extranjeras. Ok, entonces, El Líbano, que no es el que se convirtió en sangre, ¿cierto? incierto, no soy experto en el libro. Cuando Moisés le puso la vara al Líbano. No. El Nilo fue, ¿verdad? Ah, el Nilo. No me había confundido. Ok, entonces tenemos la idea que había paz en Israel, Salomón tenía firme control de todo su territorio, y había provisiones, había ciertas ciudades de carros, ciudades de la gente de a caballo, y todo lo que Salomón quiso edificar en Jerusalén y en el Líbano también, en toda la tierra de su señorío. Y el 20 adelante. A todos los pueblos que quedaron de los amorreos, seteos, pereceos, tebeos, todos también eran, y jebuseos que no eran de los hijos de Israel, a sus hijos que quedaron en la tierra después de ellos, que los hijos de Israel no pudieron acabar, hizo Salomón que sirviesen con tributo hasta hoy. Ok, no pudieron acabar en los años antes de David, en las épocas, porque estamos hablando de, han pasado 400 años en Israel, y sobre esos 400 años había tribus que no pudieron acabar. No significa que Salomón no tenía habilidad de superarles o acabarles, pero ellos tenían cierto pacto con esa gente de alianza. Entonces ellos permitieron a ese pueblo a vivir adentro de Israel como siervos, con tributo. Mas a ninguno de los hijos de Israel impuso Salomón servicio a los hijos de Israel, sino que eran hombres de guerra, o sus criados, sus príncipes, sus capitanes, comandantes de sus carros, de gente de caballo, no eran siervos, o no eran casi esclavos. Y los que Salomón había hecho jefes y vigilantes sobre las obras eran 550, los cuales estaban sobre el pueblo que trabajaba en aquella obra. Entonces Salomón tenía gente bajo su mandato. Y subió la hija de Faraón de la ciudad de David, ella salió a Jerusalén a su casa que Salomón le había edificado. Entonces edificó él a Milo y su primera esposa. Y ofrecía Salomón 3 veces cada año holocaustos y sacrificios de paz, según la ley de Moisés, sobre el altar que él edificó a Jehová, y quemaba incienso sobre él que estaba delante de Jehová, después que la casa fue terminada. Entonces estamos encontrando Salomón practicando la fe mosaica, la sistema. Y a todo esto, ¿dónde están todos los sacerdotes, apóstoles? Well, no fue literalmente Salomón haciendo los sacrificios, porque fue prohibido al rey. Por eso, y a todo esto, ¿dónde No, están los sacerdotes haciendo eso? Él estaba el anfitrión, y los sacerdotes eran los que hicieron. Pero no mencionan a los sacerdotes, a que los sacerdotes entraban al templo. Ni nada. Ese es un hebraísmo. Hay que entender que él fue practicando la fe con fidelidad, fue prohibido al rey. Cuando dice que ofrecía Salomón, significa que él tenía los levíticos y sacerdotes y templo y todo funcionando. Él fue prohibido entrar al templo. Por eso. Entonces, él fue anfitrión. Él fue el Sí, pastor. me parece como extraño, porque no mira ahí la representación de los sacerdotes entrando a hacer el sacrificio. Hay que entender un poquito. Es un hebraísmo que está hablando la Biblia. Y los descendientes de Abraham son los que tenían que hacer eso.
Sí, todos eran descendientes de Abraham. Por eso, y entonces usted me está diciendo que somos de Moisés. Ok, había, los judíos eran descendientes de Adán, de Abraham. Ellos tenían el pacto de Moisés. En el pacto de Moisés nosotros sabemos que había levíticos, había sacerdotes, había sacrificios. Pero estamos hablando de los descendientes de Isaac, ¿no? Ok, De Isaac, pues. Estamos hablando de los descendientes de Escritura. Estamos hablando únicamente de los descendientes judíos, son los descendientes de Isaac. sí, sí, de Abraham, por Abraham. Sí. Entonces, en ese momento, ellos han mantenido como David fidelidad al Señor, fidelidad a Moisés, fidelidad a la ley. Y cuando Salomón terminó el templo, los sacerdotes eran los que hacían los sacrificios y las cosas de Salomón. Pero los sacerdotes descendientes de Abraham. Sí, pero precisamente eran 12 tribus y los levíticos eran descendientes de De Leví. Leví. Entonces, no cualquier descendiente de Abraham tenía No, derechos. derechos a entrar. Sí, solamente los descendientes de Leví. Okay. Era hermano de Aarón también, hermano, porque Aarón es de ese. En esa época, ¿verdad? Aarón pertenecía a Moisés, a Leví. Ok. Lucy 26 y adelante. Hizo también el rey Salomón naves en Esiopebel, que está junto a Dor, en la ribera del Mar Rojo, en la tierra de Edom. Y envió Irán en ellas a sus siervos, marineros y diestros en el mar, con los siervos de Salomón, los cuales fueron a Ofir y tomaron de ahí. tomaron de allí oro, 420 talentos, y los trajeron al rey Salomón. Entonces Salomón fue hombre de negocio, tenía La historia que viene es la que me gusta. el próximo capítulo, Y sí, el próximo, bello. próxima Sí. semana. El capítulo 10 es bello. Entonces, en ese capítulo tenemos la idea del templo construido, la casa construida, había un gran paz. Salomón, un buen, mejor rey de su papá, en cierta manera, y todo fue funcionando. El templo tenía la presencia del Señor, se ha caído la gloria Shekinah, y Salomón tenía toneladas de oro y barcos, y tenía su gran amigo Hiram, y ellos trabajaban juntos. Una pregunta, pastor. Y hasta ahí yo entendí ese pedacito que ¿quién era que le pagaban a Salomón la cantidad de tierras que le dio o el oro que recibió? ¿Quién se lo pagaba? Irán. Irán se lo regalaba. ¿Ah? Irán se lo regalaba. No, Salomón estaban dándole las tierras por el dinero que le Salomón era el que pagaba. daba no, estaba dándole las tierras para que trabajaran a los de Irán. Sí. Su hijo. Pero Irán también. Pero ¿quién fue que no le gustó las tierras? a ellos, Irán. a ellos no era porque no la pudieran trabajar, lo que pasa es que no tenían conocimiento de cómo trabajar la agricultura. No conocían, porque los judíos eran gente de ovejas, gente que practicaba la agricultura. Ellos no tenían la ciencia, la ciencia de construir ese templo. Uy, pero vaya a verlos ahora. Hasta hoy hicieron un carro que vuela. Han cambiado. Eso es lo que yo no entiendo, como que pasaron de cosechar, de sembrar a hacer aviones, toda vaina. Entonces se cambió. Tremendo, ¿no? Ok, entonces estamos terminando. Y voy a pedirle que Elisaida se puede cerrarnos con oración. Abrazos, hermana Mercedes. Saludos a Richard. Amén, pastor. Ok.
Hasta mañana. Okay. Padre de los cielos, tú que estás en gloria, Padre Santo, a ti sea toda la gloria, la honra, la alabanza, Señor, por los siglos de los siglos, Señor. Gracias por el pan que siempre estuvo y siempre estará en nuestra mesa, porque nunca ha faltado, Señor. Te rogamos, Señor, que siempre nos des lo necesario, Señor Dios Todopoderoso, que nos des siempre un techo, porque estamos agradecidos, Señor, de que tenemos un techo donde resguardar, tenemos una cama donde reposar, Señor. Estamos agradecidos porque tenemos ropa, Señor, para cubrirnos del frío, de la lluvia, Padre Santo, estamos resguardados por tu poder. Aún cuando andamos en la calle, Señor, en el trabajo, haciendo oficio, mandados, Señor, tú tienes cuidado de nosotros, has tenido cuidado de Julio hasta el día de hoy, Señor. Mira los años que Julio tiene, Señor. Lo has guardado y lo has preservado para este tiempo, Señor, para que te conozca al único Dios verdadero y a Jesucristo que tú has enviado para salvarlo, Señor, para rescatarlo de las garras del enemigo, Padre Santo. Te ruego, Señor, que lo liberes, Padre Santo, y que rompas toda cadena, Señor, que lo ata al pecado, Padre Santo, para que pueda, Señor, dar testimonio del poder tuyo, Padre Santo. Gracias por la vida de la hermana Araceli, la de Lucy, Señor, por la vida del apóstol, Padre Santo, por los pastores, Señor, allá en Bogotá, la hermana Miriam, nuestros hermanos allá en Bogotá, los de Venezuela, Señor, allá en Chile, que no nos conocemos, Señor. Protégelos de todo mal, Padre Santo. En el nombre poderoso de Jesús, gracias por tu palabra. Amén y amén. Amen. Amén. All right. Bye bye. Bye, bye. See you later. Ciao. Chao.